Bueno, lo primero que debemos hacer, me parece, mostrar la tapa del libro, este autorretrato. Palito, muy buenas noches y gracias por haber venido. Muchas gracias, Alfredo. Estábamos hablando con Diego en maquillaje, y yo le contaba que uno de los grandes gustos que te ha dado en la vida es que esta tapa es de uno de los más grandes artistas plásticos argentinos, que es de Carlos Alonso. Y no es la primera vez que te dibuja o que hace un retrato tuyo. No, está viviendo en Unquillo, en Córdoba. En Unquillo, sí. Y yo lo conocí íntimamente en su taller acá, cuando estaba en Buenos Aires. Y frecuentaba mucho, iba con la guitarra y nos quedábamos ahí. Alguna vez me dijo, un día tenemos que hacer una cosa juntos. Yo puedo ir dibujando y luego exponemos todos los dibujos y vos vas cantando. Pues yo que llevaba la guitarra y cantaba ahí muy familiar, muy íntimo, claro, ¿no? Pero bueno, nada, estaba pensando cómo nos relajamos un poco después de todo esto que... Después de toda la... Claro, pero cuesta un poco, sí. Pero yo te decía que, creo que te conté en la radio, que yo lo conocí a Carlos Alonso en Unquillo, en un momento tremendamente doloroso para su vida, porque él tiene a Paloma, su hija desaparecida, y además un hombre muy vinculado a la defensa de los derechos humanos. Carlos Alonso, además de ser un artista inconmensurable, ¿no? Fuera realmente, yo le tengo una admiración... Y lo quiero y lo respeto mucho porque lo he conocido en esa intimidad que digo y sé verdaderamente cómo es. Es un hombre de principios, es un hombre de una ética, bueno, artísticamente ni hablar, ¿no? Más de una vez yo me tentaba por ahí, o él me decía, ¿por qué no agarras y dibujas algo y te pones...? ¿No? Y la cosa más graciosa que pasó, que en una oportunidad me pone un teléfono, aquellos viejos teléfonos negros, sí, ¿no? Que es con el disco. Y me da, bueno, dice, yo no tengo ninguna paciencia como maestro, me dice, pero dice, más o menos, dice, tipo de una naturaleza muerta, dice, ahí tienes un teléfono, dice, a ver cómo. Y él siguió trabajando. Sí. Y yo empecé. Y al rato vuelve, me mira y me dice, te salió muy bien el zapato, ¿eh? Y ahí terminó mi carrera. Como dibujante y pintor, sos un muy buen cantante, ¿no? Ahora, yo quería contar una intimidad, lo prometí antes del corte y lo tengo que hacer ahora. Acá, bueno, han pasado personajes desde que comenzamos el Leuco de todo tipo. Sí. Es la primera vez que vos te sacas una foto con alguien, que le pedís de manera cholula una foto a alguien con el señor Palito Ortega, y en realidad la verdadera intimidad tiene que ver con lo que eran los fines de semana, en casa, muchas veces en la televisión abierta, se pasaban tus películas, fines de semana, había una época donde obviamente prácticamente todos los fines de semana había una película de Palito, y bueno, mi viejo en la mesa no solamente cantaba en memoria todos los temas, sino que se largaba a llorar con todas las películas, Palito. Era una imagen muy llorón y con las películas. No, le pasó mucha gente con los muchachos de mi barrio, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. Mi primera novia era también un poco, tenía ese momento cuando la protagonista elige al rubio, al galán, y yo me voy solo ahí por las calles. Pero bueno, yo te agradezco mucho, Alfredo y Diego, porque mientras los escuchaba, decía, y ahora cómo nos relajamos un poco, y qué pudor tengo yo para hablar de una cosa personal, de una historia que uno ha tratado de refrescar y contarla, con pasajes de inmensa alegría en cuanto a los recuerdos, y en otros momentos se me hacía difícil escribir todo aquello que estaba muy cercano al dolor, ¿no? De la infancia, en el pueblo. Pero bueno, como decía anteriormente, me cuesta entrar un poco en clima para hablar de una cosa tan personal cuando los acontecimientos son tan desbordantes, tan graves. Pero cada uno tiene que jugar su rol, Palito. Nosotros te vamos a tratar de llevar a vos y a los televidentes a un momento muy especial de tu vida, que es la infancia. Tenemos la fotografía número 1, que está publicada en el libro Autorretrato que ha publicado Planeta. Esa es una foto extraordinaria. Fíjate vos el valor político que tiene, si bien tiene un valor de cómo te formaste y cómo... ¿Eso es en Lules? Sí, en realidad es Lules, pero se llama Ingenio Mercedes, era un pequeño ingenio azucarero. Estábamos a 4 kilómetros de Lules, que era el centro, en realidad, la ciudad de ese departamento, ¿no? Claro, y si vemos la foto completa, se ve en una pared dice Perón Teseire, que era la fórmula, y en la otra pared son los campeonatos de Evita. Claro. ¿Ustedes jugaban en el campeonato de Evita? Claro, yo me fracturé jugando ese campeonato y nunca me curé porque en el pueblo no había hospital. Y me soldó mal el tobillo. Y el destino quise que siguiera así, y me salvé del servicio militar por esa fractura.
y justo me entregan entonces la libreta de enrolamiento. Sí. Y yo salgo medio, todavía fingía renguera porque ya por la duda. Por las dudas. Y llego a la pensión en Mendoza, estaba viviendo en Mendoza, y me encuentro en el casillero de mi llave el telegrama donde me decían en Buenos Aires que habían aprobado mi prueba, que yo había mandado así. Así que, si realmente no pasaba eso del tobillo, que comprobaron que verdaderamente tenía esa fractura, el sargento que arengaba ahí a toda esa clase 41 nos decía todo: acá se va a hacer hombre, van todos a Zapala, destinados a Zapala, a paliar nieve de las vías del ferrocarril. Y yo cada vez me escondía más atrás. Claro, el susto. Así que empecé a caminar medio rengado así, y le dije: señor, tengo una fractura, no puedo estar mucho tiempo parado, y se enojó mucho. Bueno, pero finalmente la historia es esa, que como consecuencia de haber jugado esos infantiles de Vita, esa fractura Claro, te salvó. Tuvo mucho que ver después con lo que pasó con mi carrera. Con tu carrera y con Ahora, tu vida, ¿no? En esa foto veíamos recién, digamos, obviamente un componente peronista muy fuerte en su carrera política luego también, eso es evidente. ¿Qué nos podría decir del peronismo? Yo sé que es muy difícil la pregunta. En aquella época, ¿vos tenías simpatías por el peronismo cuando eran chicos en tu casa? ¿Tus padres tenían simpatía? Sí, como todos los sectores humildes en esa época. Mi padre le reconocía muchas cosas a Perón, pero él tenía más tendencia radical. Más tendencia radical. Mirá vos. Mirá vos. Yo creo que aquellas colas que hacíamos cuando venía el camión de la municipalidad para que nos den una bolsa con un par de zapatillas y todo esto, me trae el recuerdo de haber tenido un par de zapatillas para ir a la escuela en ese momento, que era la Fundación Eva Perón. Pero también me sorprendía mucho cuando andaba por las colonias y me encontraba con una cantidad enorme de alemanes, y yo no entendía nada por qué estaban ahí. Con el tiempo llego a la conclusión, por todas las informaciones, que eran nazis que estaban escondidos por ahí en esas colonias perdidos, ¿no? ¿En Tucumán? Claro, inclusive llegó a mis manos después, llegó documentación de Adolf Eichmann, que estuvo viviendo en el sur, en Tucumán. Le hicieron la documentación en Tucumán, y cuando yo pude hacerme de ella, llamé al presidente de la sociedad israelita en Tucumán y le hice entrega. Le dije: mire, tal vez al Museo del Holocausto le interese tener esto. Se pasó a Eichmann por Tucumán, vive en Tucumán. Después ya se vino a Buenos Aires, ya todos conocen la historia, pero esos alemanes me llamaban mucho la atención de chico. Digo, y eso pasó durante esa época. Entonces hay cosas muy confusas, ¿no? Claro. Sí, por supuesto reconozco que le teníamos miedo al capataz cuando venía con el caballo y el látigo en la mano. Claro. Y los chicos salíamos corriendo. Claro. Y un día vino, Perón dijo: se acabó el látigo. Claro. Digo, bueno, señor, dejaron de tenerle miedo al capataz. El trabajador tiene que tener vacaciones, claro, tiene que tener un salario familiar, que me hace acordar mucho después ahora cuando empezaron a hablar mucho del tema de la asignación familiar por hijo. El salario familiar en realidad de esa época. Y sí, yo creo que el trabajador tiene que agradecerle muchas cosas a Perón. Pero también había cosas que a mí no te cerraban, claro. Sí. Yo después, fui a Tucumán. En la época yo estaba viviendo en Estados Unidos y me entero que no había posibilidad de ganarle a Bussi, nadie le podía ganar a Bussi, un gobierno peronista totalmente desgastado, intervenido por el Poder Ejecutivo de la Presidencia de la Nación, que era un gobierno peronista. Interviene un gobierno peronista en Tucumán. Claro. Es decir, que era tal desastre la situación. Y entonces, fui, y el peronismo no me dejó ser candidato. No te dejó ser. No me dejó ser candidato. Y tenían el 8% en las encuestas cuando Bussi tenía el 56, el 57. El radicalismo tenía el 12, el 13. Y entonces salí por afuera, formé mi partido, me llevó mucho tiempo formar yo mi propio partido, pero no sé por qué, no me dejaron. Ellos decían que no tenía antigüedad, yo me había afiliado cuando llegué, pero no tenía antigüedad para hacerlo. Finalmente yo conformé un frente, fue el Frente para la Esperanza, y ellos vinieron a buscarme y se sumaron al frente. Claro. Pero el peronismo tenía esas contradicciones muy grandes, que tuvo que intervenir después, desde aquí de Buenos Aires, intervino el presidente Menem para que yo realmente admita al peronismo dentro de ese movimiento, porque claro, ya había empezado solo. Y lo que no se daban cuenta era que había una cosa que se reveló muy poco, y que era que Bussi
si ganaba esas elecciones, en realidad ellos tenían armado el partido a nivel nacional. Claro, iba a ser un gran salto a nivel nacional. Claro. Y a mí me llamó la atención cuando yo vi que en la provincia de Buenos Aires, en algunas ciudades, las intendencias las ganaban intendentes del partido de Buse. De la Fuerza Republicana. Quiere decir que el partido militar se estaba organizando a nivel nacional. Claro. Y el triunfo de él en ese momento hubiera significado ya definitivamente consolidar ese proyecto del Partido Militar Nacional. Menos mal que no ganó la elección y ganaste. Te digo una cosa, a lo mejor te lo contó ella en vida, pero a mí me contó una entrevista que yo le hice, Mercedes Sosa, que obviamente no era peronista, que siempre fue más bien una militante de la izquierda tradicional en la Argentina, del Partido Comunista, que ella te había votado a vos y que ella estaba feliz de la vida que vos te habías presentado, porque era la manera de derrotar a un hombre que había sido, bueno, parte integrante de lo que fue la dictadura militar en nuestro país. Sí, sí. No sé si ella te lo comentó en algún momento, o hizo algún apoyo público, Mercedes, no recuerdo. Sí, lo hizo. Después vino a cantar, estuvo realmente muy cerca, bueno, porque en un momento ella también me invitó a cantar en algunos actos que se organizaba en la Federación de Box, y yo fui llevado con la guitarra y canté alguna vez. Lo que pasa es que, bueno, era muy difícil porque la provincia había una situación casi muy tensa y violenta a la vez, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo salía en esas caravanas que hacíamos, y cuando bajaba el sol empezábamos a tener cuidado, porque las piedras, había barrios que estaban totalmente militarizados, y las piedras que tiraban eran que si uno no se agachaba te volaban la cabeza, eran de una agresividad muy grande. Pero bueno, él no creía, y los mensajes que mandaba a través de los medios eran todos agresivos, y bueno, yo dije, no, lo voy a ganar, y le gané. Y después, bueno, el peronismo se reorganizó, y no sé, yo ya no podía hacer porque había un solo mandato. Claro. Quieren reformar la Constitución para una reelección, y dije, no, para eso no. Y terminé, pero fue ese momento clave en el que se pudo parar una movida a nivel nacional, ¿no? Mirá vos qué importante. Bueno, todo eso también, no en este tomo, pero vendrá en el próximo, donde está dedicado especialmente a la niñez, a esa infancia. La primera parte de tu vida. Sí, y cuando llegué a Buenos Aires a los 15 años, cómo era ese Buenos Aires discriminador, que... ¿Gritaban cabecita negra? Claro, pasados por... Increíble. Era la época de los petiteros famosos. Los petiteros. Callao y Santa Fe, pasabas por ahí. Callao y Santa Fe. Yo paraba en Rodríguez Peña, ahí a pocas cuadras. Y cuando caminaba por ahí escuchabas, no lo disimulaban, te lo decían directamente. Claro. Cabecita. Cabecita. ¿Sabes? Qué cosa tremenda. Eso pasó. Era una parte de una Argentina que se fue superando, gracias a Dios. Pero llegaban muchos provincianos porque ya empezaban a ver a Buenos Aires como la tabla de salvación de la situación que se creaba. Los pueblos esos se iban despoblando cada vez más, quedaba la gente mayor, la gente joven se venía a Buenos Aires. Buenos Aires era la meta, ¿no? Vamos a buscar una posibilidad de cambiar nuestro destino. Y veníamos a Buenos Aires, y acá había que hacer todo lo posible para sobrevivir, y eso es lo que está narrado en este libro. Que llega nada más que hasta el nacimiento de mi primer hijo. Hasta el nacimiento de tu primer hijo. Yo también te voy a hacer una confesión, Diego, por ahí ya lo sabe. Le digo al director para que prepare la fotografía número 3, porque tiene que ver con eso. Muchas veces, ahora que por suerte, se ha popularizado mucho la palabra changuito, que yo le digo a él, cuídate changuito. De hecho, ahora vamos a publicar un libro que se llama Cuídate changuito, que cuenta un poco la relación de padre e hijo. Y me preguntaban por qué, de dónde saqué changuito, porque en Córdoba no se dice changuito. No sé. En Córdoba es el guaso cordobés, es más del norte, es más de Salta, es más de Jujuy, es más de Tucumán, la palabra changuito. Pero yo le decía el changuito porque a mí me impactó mucho una de las canciones, que yo creo que es una de las canciones, entre comillas, como se decía en esa época, de tuyas con contenido, que es Changuito Cañero. Por la mañana temprano se ve el changuito con su papá, sale a cortar caña. Bueno, esa canción, esa palabra changuito me quedó de aquella época, y ahora quiero que veas la foto para que nos cuentes cómo ha sido la relación
tuya con tu viejo y cómo fue ese momento tan especial donde le comunicaste, yo lo leí acá en el libro, por supuesto, y es muy emocionante, cuando le comunicaste a tu viejo que te ibas, ¿no? El changuito se iba a Buenos Aires. Sí. Bueno, muy difícil, muy difícil. En esa foto está mi madre y esa foto es de mi casamiento, que pudimos lograr que vayan los dos, porque se habían separado cuando yo era chico y ella se había venido a Buenos Aires y yo no la vi más. Y una de las pocas veces que pudimos lograr que estén juntos fue en esa ceremonia de mi casamiento. El decirle a mi padre que me iba, en realidad fue muy fuerte la situación, porque yo me apresuré a contarle a los vecinos que me iba a ir a Buenos Aires, o que me quería ir a Buenos Aires, pero que ya lo tenía incorporado como un hecho. Entonces lo contaba como que me voy a Buenos Aires. Hasta que un día digo, ¿cómo se lo digo a mi padre? Y entonces una mañana me dice, él nunca me tuteó, ni yo lo podía tutear a él. Dice, dígame, hijo, ¿es verdad que usted se quiere ir a Buenos Aires? Me quedé paralizado y digo, ¿y quién se lo contó? Y me dice, usted se lo contó a todo el pueblo menos a mí. Y le dije, sí. Le dije, bueno, y ahora que lo sabe, digo, ¿usted me va a dejar ir o se va a negar? Y ese momento fue muy emocionante para mí, me conmovió profundamente porque se le empañaron los ojos a él. Y miró hacia abajo y me dijo, déjeme que lo piense, después le voy a contestar. Ese fue el momento más difícil, porque yo después sentía un poco como una culpa también por esa situación que le estaba haciendo vivir. Sí. Y pasaron los días y no me decía nada, hasta que un día me puso la mano en el hombro así y me dijo, mire, si no lo dejo ir, no quiero que el día de mañana usted ni con la mirada me haga sentir culpable de ser uno más de todos estos muchachos que en este pueblo se han quedado sin futuro. Se han quedado, no tienen trabajo, y usted ve la vida que hacen, pero no tenemos ni familia ni amigos en Buenos Aires. Usted ya sabe cómo quiero que se porte, y se lo voy a dejar ir. Y entonces, bueno, salí corriendo, me acuerdo que salí corriendo, la reacción que tuve, salí corriendo, empecé a gritarle a los vecinos, me voy, corría por las calles, que hay una escena en la película de Sandrini cuando dice la mamá ve los colores y que sale corriendo la mamá ve los... Sí. Y yo decía, bueno, me voy. Y el día que me fui, yo creo que los únicos que tenían una comunicación en ese instante de caminar desde la casa hasta la parada del ómnibus que me llevaba hasta la estación de tren, teníamos una comunicación como era que, digo, todo lo que tengo para decirle y ya estamos llegando a la parada del ómnibus y todo lo que él me querrá decir. Eran los vecinos, porque los pueblos, todo el mundo participa de todo, claro. Se inmiscuyen en la vida del otro. Ven por la ventana. Sí, gritan. Ahí se va el artista, gritaba. Bueno, lleva mucho pan en la valija, que en Buenos Aires te vas a morir de hambre, no sé qué. Claro. Y yo lo vi eso, después con el tiempo lo empecé a ver como un cuadro de una comedia musical, ¿no? Claro. Así, esa ida. Y el último abrazo, subí al ómnibus y, como digo en el libro, ya no me animé a mirar para atrás. Claro. Ahí se quedaban ellos, mis hermanos con los que había compartido pocas cosas, y mi padre, que fue el que le debía hasta ese momento todo, y por supuesto le seguí debiendo después, porque uno no se olvida, y fue un gran ejemplo, personalmente me marcó a mí profundamente su actitud de levantarse a la mañana temprano, muy temprano, y preparar unas tortillas al rescoldo, que él las preparaba, las hacía tan ricas, y mate cocido, antes de ir yo a la estación del ferrocarril a buscar los diarios que salía por las colonias a vender. Y todas esas imágenes que quedaron tan grabadas en mi memoria son las que traté de transmitir acá. No con el propósito, pero digo, a lo mejor, sin pensarlo, de esta manera sale que la gente entienda que yo siempre le canté a esa gente que yo me acuerdo que se quedó en mi pueblo y que me decían de todo cuando me iba, porque a lo mejor no se atrevían o no tenían fuerzas para salir. Claro. Y yo decía, yo tengo que cantar una canción que a ver si es una semillita de esperanza, para que
sepan que la vida no siempre va a ser triste, que se puede salir. Y bueno, con algunos colegas discutíamos un poco este tema, ¿no? Y decía, está bien, lo que puedo cantar tu visión que tenés con respecto a la vida. En general, yo he vivido una vida que yo creo que esa gente que yo conozco, esos hermanos míos que se quedaron ahí, sí necesitan que le des una palabra de aliento. Claro. Y bueno, es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Bueno, después, llegar acá, como decíamos anteriormente, para mí fue maravilloso haber conocido gente que en la esquina de la vieja Radio Belgrano, Ayacucho y Posada, conocer a un locutor como Carlitos Ginés, que me decía, pibe, levántese contento. Decía, el programa empezaba a las 6 de la mañana y hacía ruido, ¿no? Y dice, ayúdame. Y yo le ayudaba a hacer ruido, platillos, todo. Y entonces era la época de Brizuela Méndez, de Fito Salinas. Claro. Debutaba Pinky, una Pinky muy jovencita. Y yo andaba con los termos por café por ahí entre vendiendo ellos. Café vendiendo café entre ellos. Palito, realmente ha sido un gusto tenerte, es un orgullo para nosotros que estés aquí. La última cosa que te quiero preguntar es una reflexión, digamos. Después de todo lo que has visto, lo que hemos hablado en la primera parte del programa, de tu paso por la política, de contribución para frenar lo que fue, digamos, en ese momento el proyecto militar de Domingo Bussi, después de haber sido candidato a vicepresidente de la Nación, gobernador de tu provincia, con ese orgullo. ¿Te arrepentiste de haber pasado por la política? ¿Crees que jugaste un rol, que hiciste un aporte y luego te corriste? Sí, el mayor aporte fue evidentemente haber postergado el proyecto nacional militar, que era el Partido Militar Nacional. A nivel nacional. Y que hace poco me lo confiesa un periodista muy importante que estaba al tanto y conocía perfectamente cuál era el proyecto. Sí. Yo en Tucumán escuchaba y después lo que me llamó la atención y terminé de confirmar ese proyecto es que, digo, ¿cómo puede ser que, no sé, ciudades de la provincia de Buenos Aires tenían intendentes de Fuerza Republicana? Claro. Así que de verdad estaba... Había un proyecto de robo. En ese sentido, creo haber hecho humildemente una labor, porque yo no fui con discursos de un estadista. Yo sabía que la gente se acordaba perfectamente de mí, que había hecho... Yo no era candidato a gobernador, no era nada, y dije, yo tengo que hacerle una escuela a mi pueblo, y se la hice en su momento. Digo, tengo que hacer cosas, colaboré todo lo que puede con los hospitales de niños, que tantas necesidades tienen. Y la gente se acordó de eso, que yo no me olvidé de la provincia, que no me olvidé de mis orígenes. Entonces empezó la gente a seguirme, y Bussi, que estaba muy organizado, no creía, verdaderamente decía cosas muy agraviantes y claro, ¿no? Lo que suele ocurrir en campañas, pero esta era mucho más dura. Y finalmente le gané. En ese sentido, me parece, bueno, por lo menos tuve esa satisfacción, porque él y el Malevo Ferreira se adjudicaban mutuamente casi. Yo leía un diario en Tucumán un día en la mañana, digo, ¿cómo es posible que estas dos personas estén discutiendo quién ha sido verdaderamente el que comandó el asalto en el monte? Claro, el que mató más gente. Claro, esto era. Entonces también, bueno, yo dije, al Malevo Ferreira, yo no lo voy a juzgar porque yo no soy la justicia, pero tiene que ir ante la justicia y tiene que rendir cuenta de sus actos. Claro. Y bueno, y tuvo un triste final. En fin, cosas que uno ha podido hacer, que no sé en qué medida después se pudieron continuar, no sé, hoy voy y la realidad de todo lo que me cuentan a veces es un poco triste como tucumano ver que la provincia sigue con muchos problemas todavía y que se han agudizado aún más todavía de lo que uno los conoció. Pero después, nada, yo creo que nunca hay que arrepentirse si las cosas no han sido de extrema gravedad, porque todo enseña, Alfredo, todo es una enseñanza en la vida, y cuando uno ya cree que aprendió todo, se da cuenta que siempre hay que empezar a aprender otra cosa, ¿no? Hay una canción en el último disco, digo, un poco nomás. Yo creía que sabía toda la vida, pero después me di cuenta que sabía muy poco. Y eso a uno le pasa inclusive con los hijos, ¿no? Okay. Yo le decía recién a Diego que me acercaba mucho a Sebastián. Se parece un poco a Sebastián. A tu hijo. Sí, que tuve la situación de verlo de traje y corbata el otro día. Por primera vez casi. Por primera vez. Increíble. Recibiendo un premio en Francia por El Marginal, un unitario que hizo. Pero bueno, nada, yo estoy
estoy asombrado. Vos me preguntabas por todo esto que yo estoy asombrado y me parece que la justicia se ha reclamado tanto que se mueva y que empiecen a actuar y bueno, y parece que ahora que lo están haciendo uno no sale del asombro, ¿no? Vamos a ver, ya tenemos una edad, Alfredo, en la que pensamos más en nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos, que nosotros mismos. Y uno siempre quiere que las cosas vayan, que sean mejores, que las cosas se puedan esclarecer, que el que se ha equivocado, que verdaderamente que tenga que pagar, y que finalmente tengamos el país que nosotros ya, como dijo el otro día León Gieco en un programa de radio, dijo, yo lamentablemente ya no voy a ver el país que quería ver. Claro. Y yo muchas veces pienso, digo, y yo lo veré. Yo he sido un agraciado, la vida me ha dado mucho, Dios, la gente fueron de una generosidad enorme, pero hay mucha otra gente que no, y mucha gente que la pasa mal. Así que Dios quiera que de una vez por todas, este es el momento para que se reacomoden las cosas y empecemos a transitar por el camino que creo que tantos argentinos sueñan. Palito, ha sido realmente muy amable y te agradecemos de corazón que hayas venido aquí a la Casa de los Leucos. Muchas gracias. Que Dios quiera que la próxima vez que estemos más distendidos. Más distendidos. ¿No? y lo vamos a hacer cantar a Diego, a ver cómo lo vamos a ver una guitarra, a ver cómo... No es lo mío. No, porque lo podemos hacer grabar, porque él está en edad. Muchas gracias, no, Palito, por favor, muy gracias a amable. ustedes. Ya venimos.